Bueno, en esta clase vamos a empezar a desarrollar lo que sería nuestro menú main. En la clase anterior estuvimos viendo un poco referente a cómo podemos hacer los botones, el tema de la modularidad, cómo podemos pasar parámetros y conectar nuestros actores y nuestras funciones predeterminadas. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es una manera en la que podemos llegar a crear lo que sería nuestro menú main. Hay un artículo posterior a esta clase que podéis leer donde hay varios métodos en los cuales nosotros podemos generar un menú y vamos a ver por encima las tres y nos vamos a concentrar en la que generalmente yo utilizo, que es la de crear un widget independiente y centrarnos en desarrollar todo el widget utilizando esta gestión. Hay tres métodos y es utilizar un nivel, en ese nivel colocar el widget y que solo el widget interactúe dentro de ese nivel. A la hora de nosotros pasar luego a los niveles de jugar o de que la aplicación funcione, lo que hacemos es transicionar de un nivel a otro. De esa manera tenemos diferentes pros y contras. Para no ahora mismo dedicarnos demasiado tiempo a saber los pros y los contras de cada uno, os voy a enseñar las tres metodologías y os dejaré el artículo para que podáis leer con más detenimiento los pros y los contras de cada una de las metodologías. Otra de las funciones que se podrían crear en este caso es la creación. Vamos a ver primero la creación de un nivel. Vamos a crear una carpeta, menú main, y dentro de este menú vamos a crear un nivel que se va a llamar menú main. Lo abrimos. Y en este nivel es un nivel completamente vacío. Ahora mismo aquí no necesitamos añadir absolutamente nada porque nuestra intención con este nivel es simplemente utilizarlo como una vía de transición entre los niveles jugables y un lugar donde nosotros podamos gestionar toda la codificación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues simplemente tendríamos que vamos a crear nuestro widget principal, ¿vale? Vamos a crear una carpeta, menú main, y aquí vamos a crear un widget. Guardamos. Y una vez que ya lo tenemos, simplemente tenemos que irnos al blueprint del nivel y desde aquí nosotros ya ejecutaríamos lo que sería toda la codificación de nuestro widget. Uy, perdón, esto no. Quédate widget, esto es. Y desde aquí un add to viewport. Ahora, de esta manera ya nosotros podemos colocar, si queremos colocar algún tipo de sonido, ambiente o lo que queramos, lo podemos hacer directamente desde dentro del widget o gestionar esto directamente desde el propio nivel donde estamos colocando el widget. De esa manera, para tenerlo un poquito más visual, vamos a meterlo dentro del widget, vamos a crear un canvas y un border en blanco. Y ahora vamos a ver un anchor nuevo que no hemos visto hasta el momento, que es uno que lo que hace es cogerse la totalidad del monitor y la resolución. Y esto se ajusta a cualquier tipo de resolución. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, ampliamos hasta 1920 por 1080, volvemos a seleccionar nuestro borde y le decimos aquí que lo coja en su totalidad y lo seteamos en lo que sería el offset a su totalidad 0, lo que hace es que nos coge la totalidad del monitor y este se adapta a cualquier tipo de resolución como estáis viendo. Una vez que ya lo tenemos, compilamos y guardamos y cuando le damos a arrancar el nivel ya nos encontramos en un widget completamente en blanco. De momento no es nada funcional porque no hemos determinado que podamos utilizar el ratón. Entonces nosotros dentro del blueprint del nivel ya podemos generar aquí un getPlayerController y aquí poner showMouseButton aquí y aquí colocar el que sí y luego colocar el. Vamos a colocar que solamente podamos utilizar el UI only. Hay una manera, ahora lo veréis en la otra manera de gestionar lo que serían los menús, que es utilizando un sistema de actores, y esto en vez de utilizar esta función, utilizaríamos la de set input UI and game on. De esta manera nosotros podríamos dentro de ese propio actor generar todo nuestro sistema de inputs. No es la manera que a mí me gusta y en el artículo dejo los diferentes motivos por el cual yo no recomiendo utilizar este sistema. Yo utilizo generalmente el sistema de interfaces a la hora de conectar los inputs con los menús porque es una forma muy directa de trabajar y vincularlo sin tener que estar generando nada muy engorroso. Entonces, una vez que ya estamos aquí, nosotros tenemos que generar lo que sería un focus al widget y le vamos a decir que al que le tiene que generar el focus es al que nosotros acabamos de crear. Una vez que ya nosotros gestionamos esto, ya aparecerá nuestro ratón y podremos empezar a gestionar las cosas desde nuestro widget, como vais a ver aquí. A ver, ahora mismo no tenemos nada dentro del widget y vamos a empezar a crearlo. Pero antes de ello, vamos a ver otro tipo de metodología. Ya sabemos que una de ellas es crear un nivel. Una de las grandes diferencias que hay, que cuando nosotros estamos utilizando lo que serían el widget de tipo actor, vamos a crearlo, y cogemos y gestionamos todo lo que sería, vamos a coger el código curso, mapas, main, vamos a coger el código que pusimos aquí, lo vamos a colocar dentro del actor que acabamos de hacer. Aquí. Lo interesante de esto es que gestionando esto desde un actor, para que el widget fuese accesible desde cualquier nivel, lo único que tendríamos que hacer en este caso, voy a enseñar, vámonos a este de aquí, tendríamos que determinar que el actor tuviera que estar dentro del nivel. Por lo tanto, tendríamos que coger el actor y ya volcarlo dentro. Y para que el actor, el widget, este se viera por encima de todo, tendríamos que ponerle el valor más alto
por encima de todos los widgets que ya nosotros tengamos. En el artículo que dejo después de esta clase, podéis ver en los motivos por el cual esta metodología de utilizar un actor como un sistema de creación de menú para que el actor luego lo pongamos en todos los niveles. Para mí me parece una manera muy engorrosa, estropea la modularidad. Hay un montón de motivos por el cual a mí esta metodología no la veo lo más eficiente posible ni lo más profesional. Yo generalmente suelo trabajar muy modular y suelo trabajar de manera muy escalable. Es por eso que, aunque ahora les esté enseñando diferentes ejemplos de cómo crear este tipo de menú, la idea es que yo pueda trabajar de una manera muy escalable. Por eso, ahora les voy a enseñar cómo se gestiona esto, pero nosotros vamos a trabajar directamente sobre un widget. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos que esto se encuentre por encima de todo el mundo y ya tengamos el actor dentro de nuestro nivel, a nosotros darle al play, automáticamente ya se nos coloca el menú por encima de todo. Y como ya esto tiene predefinido el que podamos utilizar este tipo de controles, no vamos a poder utilizar nuestro personaje ni nada. ¿Qué pasa? Esto puede llegar a generar muchísimas incongruencias dentro de nuestro código a la hora de nosotros programar, ya que hay mucha funcionalidad a nivel de inputs de los que tenemos aquí. Tendríamos que desarrollar un mapping, meterlo dentro de este actor. Es bastante más tedioso resolver ciertos problemas que gestionar un sistema de interfaces al uso con todas las herramientas que Epic Games ya nos da para poder hacerlo. Entonces, simplemente ya conocéis que hay tres tipos de manera de generar tipos de menú, en este caso menú main, que es a través de un actor, a través de un nivel, y en ese nivel solo se carga el menú. Y después la otra metodología es la que hemos estado trabajando hasta ahora, que es generar un sistema de widgets, y ese widget se abrirá en todos los niveles por igual, con las mismas condiciones y utilizando cierta codificación. Entonces, en esta clase, al igual que en el resto, no vamos a trabajar, como ya he dicho, en todo lo que se desarrolla con el tema del backend. Solamente vamos a trabajar sobre todo lo que es el widget, sus componentes, transiciones, animaciones, y vamos a dejarlo preparado para que a futuro, en los demás cursos, sí que podamos trabajar sobre todo lo que tiene que ver con sus opciones, con su desarrollo a nivel de Game Instance, cómo precargar información, sistemas de persistencia. Es decir, al final el sistema de widgets y menús es un departamento gigantesco. Entonces lo vamos a ir viendo con mucha paciencia. Y en esta clase, en este curso, en este caso, vamos a coger y a desarrollar todo lo que es la usabilidad de un widget per se. Es decir, todo lo que son botones y toda la utilidad que nosotros luego vamos a usar para gestionar todo lo que serían las opciones del menú, la gráfica, la integración, la accesibilidad, etcétera. Entonces, ya con este punto claro, a partir de aquí, lo que vamos a empezar a gestionar ya es el widget que nosotros vamos a empezar a trabajar. Para ello, vamos a eliminar el actor. Ya se elimina del nivel. Y también vamos a eliminar lo que sería el nivel de tipo menú que tenemos aquí, porque tampoco lo vamos a utilizar. Para ello, lo que vamos a hacer es crear un widget al uso, que sería aquí, menú main, ya lo tenemos, y sobre este menú vamos a empezar a trabajar el resto de situaciones. También, a partir de aquí, vamos a crear lo que serían los tipos de botones y modularidad. Vamos a poner módulos, para ver de qué manera podemos trabajar entre una cosa y otra. Para ello vamos a crear otra interfaz aquí. Vamos a llamar a esto simple buttons y vamos a ir creándolo. Vamos a ir creando aquí un botón. Este botón vamos a meterle un overlay, un texto. Perfecto. Incluso lo que vamos a hacer es quizás determinar lo que sería un borde. Este borde lo vamos a colocar en Size to Content. Aquí ya lo tenemos. Y ahora en el aspecto del botón vamos a hacerlo lo más simple posible. Para ello vamos a quitarle toda la opacidad. Aquí. Y lo que vamos a hacer es configurar todo lo que serían a nivel modular, como ya habíamos hablado. Podemos trabajar directamente con los eventos dispatcher. Hay que entender que toda la programación que nosotros gestionemos dentro del propio botón va a ser general para todos los botones. Y toda aquella información que nosotros generemos desde el widget donde nosotros estemos llamando a los botones será particular de cada uno de los botones. Es por eso que saber qué podemos codificar en un lado y en otro.
Aquí ya nos sobra uno. Tenemos un relay asset, don't hover it. Vale, me falta ahora. Vale. A partir de aquí vamos a ir colocando los dispatchers donde corresponde a cada uno. Y ya iremos desarrollando todo lo que sería su funcionalidad poco a poco. Vale, a partir de aquí vamos a ir colocándolo dentro de nuestro menú. Ya lo iremos dejando bonito. De momento lo que vamos a ir haciendo es que sea funcional. Este de aquí. Aquí vamos a colocar un vertical box dentro del canvas. El vertical box, eso es, y este que hay dentro. Y que vamos a poner ahí. Perfecto. Ahora vamos a convertir todos los botones a variable y vamos a configurar los botones para poder ponerle un texto personalizado a cada uno. Y ahora lo que vamos a generar también es que podamos modificar su aspecto desde el otro lado. Entonces, cogemos nuestro botón. Aquí lo tenemos. Y con bin. Perfecto. Guardamos. Volvemos al menú. No tenemos nada configurado, perfecto. Ejemplo. Y en nuestro texto, este también tendrá lo que sería su apariencia. Vamos a hacer un set color and opacity. Vamos a utilizar la función, esto de aquí. Todo esto lo vamos a poner dentro del botón. Y ahora ya nosotros desde aquí podemos empezar a generar el aspecto de nuestro eso. De momento esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar este que tenemos aquí y a este último botón le vamos a añadir un padding superior para separarlo del resto. Eso es. Será que sea así con 0,1. Ahí está. Y le vamos a decir, vamos a hacer los redonditos, que sería por aquí. Vamos a copiar esto. Vale,
Esto lo vamos a poner un poquito más. Vamos a ver en 0,4. Y cuando quitamos, un poquito más. 0,8. Va. Ahora lo que tenemos que hacer es que este widget se cree nada más entrar. Y cuando nosotros salgamos de aquí, le vamos a dar, esto lo vamos a desarrollar después, porque cuando nosotros salgamos de aquí y generemos un evento de salir, lo que vamos a hacer es que se va a ejecutar la creación del personaje. Así que de momento lo vamos a dejar desconectado. Vamos a entrar y ya tenemos acceso a nuestro widget, perfecto. Y ahora dentro de nuestro widget, desde aquí incluso, vamos a generar una función con nuestros widgets. Esto lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar esto. Y aquí vamos a generar una secuencia. Y a cada una de estas le vamos a añadir un if. Esto aquí. No, esta condición la eliminamos porque esta condición la vamos a utilizar aquí. Una vez que ya lo tenemos claro, y que es el focus. Y de momento no vamos a generar más código que este. Y vamos a venirnos aquí. Vamos a separar esto un poco. Esto. Y ahora lo que hacemos es el control widget, lo llamamos. Le decimos que va a ser focus sobre este. Va a ser UI only y nos va a enseñar el ratón. Compilamos y guardamos. Y ya tenemos nuestro ratón, funciona. Perfecto. Vale, hay una cosa curiosa. Nosotros hemos puesto esta interactividad directamente desde el menú main. Esto deberíamos hacerlo, toda la gestión de cómo debería comportarse el botón desde el propio botón, ya que queremos que todos se comporten igual. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Ya hemos desarrollado esto lo miraremos más tarde con un evento dispatcher, así que para que no se nos alargue mucho esta clase, en la siguiente vamos a empezar a trabajar sobre todo el aspecto que tendrán los botones. Claramente quiero dejar claro una cosa, nuestra intención no es dejar un widget profesional y bonito, simplemente que sea completamente funcional y profesional. Por eso que en la siguiente clase vamos a empezar a trabajar sobre mejorar levemente el aspecto de los botones para que hagan un poco todo lo que nosotros queremos hacer y que tampoco se vea horrible. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.